Fabio, ¿todo bien? Bienvenido. Muy bien, gracias de nuevo por estar acá, chicos. Es un tema de nuevo muy interesante, como venimos tratando todos los viernes. Ujú. Y en este caso da la coincidencia de que ahí veían en pantalla las imágenes del Congo que mostraban. Ujú. Y lo primero que hay que decir es que existen dos Congos también. Así como decíamos que hay dos Chinas, el viernes Sí. pasado, la República Popular y la República de China, acá tenemos también la República del Congo y la República Democrática del Congo, que es en Ujú. este caso del que vamos a hablar. O sea, al Bien. final hay dos todos. Hay dos Congos, hay dos Chinas, dos Congos, dos Coreas. Claro, este, claro. Pero entonces, espera, el Congo y República. del Congo. República del Congo y República Democrática del Congo. Ujú. Bien. Son dos países Sí, distintos, entonces. sí, Bien. sí. El Congo deriva de un reino, una tribu que existió mucho tiempo en esa zona y es por eso que se llama Congo. Después, esa tribu cuando es dividida en estados-naciones, una parte fue colonizada por Francia, que es la República del Congo, y otra parte por el Estado de Bélgica, Ujú. país Bien. de Bélgica. Colonizó lo que es la República Democrática del Congo, que ya viene comentado ustedes que es el segundo país más grande de toda África. Del continente. Entonces, Del continente. la República del Congo, colonia francesa, sí. y República Democrática del Congo, Que es donde vamos hoy. colonia belga. Exactamente, Bien. fue una colonia belga. Bien. Bien. África históricamente estuvo conectada con el cristianismo, o sea, el cristianismo haber nacido en Asia y en estar justo en esa parte de tanto movimiento nómade humano, Sí. de transición y demás, hizo que el cristianismo se esparciera por África, obviamente principalmente por el norte, y de ahí nació uno de los grandes pensadores del cristianismo, teólogo como fue San Agustín, Ujú. Agustín de Hipona, Sí. Ujú. nace en el norte de África. Entonces, el cristianismo y África son dos elementos, dos cosas que se relacionan desde siempre. Claro. Ujú. Desde que está el cristianismo ha llegado a África y ha tenido cabida, ha tenido recepción en el continente. Ajá. En ese comienzo de relación, principalmente lo que es Egipto y Etiopía. Ujú. ¿Sí? Ahí están los coptos que se dicen. Sí. Entonces, hay que decir que la historia no es reciente entre el cristianismo y África. Bien. Obviamente, con el nacimiento del Islam, a partir del siglo VII, todo lo que es el norte de África es enormemente, mayoritariamente musulmán, Ujú. pero desde el África subsahariana, o sea, desde el Sahara hacia el sur, es netamente cristiana. Ujú. Es impresionante. Hoy África es el continente donde quizás es donde más cristianos hay constantemente. Hay muchísimos cristianos, Ajá. mucha gente es de fe cristiana. Hay que decir que además de católicos, hay protestantes, hay muchos Ujú. protestantes, Claro. que no es una comunidad pequeña, y que podemos decir que aproximadamente más de la mitad de la población de África es cristiana. O Mirá sea, hay vos. muchísimos fieles cristianos en África, a lo contrario de lo que quizás la gente piensa. Claro, Claro. sí, yo también estoy sorprendido. Mira, el continente africano, Sí. estaría Sí. bueno algún día investigar el dato. ¿Cuántos cristianos? Va, la mayoría. 60% estimativamente. Del continente. Del continente, sí. Wow. Muchísimo. Es un montón. es un Muchísimo, montón. muchísimo. O sea, Respecto a esto, decíamos que el Papa Francisco ayer lo que publicó fue expresar su preocupación, dijo él así literal, por lo que estaba pasando en la República Democrática del Congo. ¿Y por qué esta preocupación? Es lo que nos preguntamos todos. ¿Qué es lo que está pasando? No sé si ahora o hace años. O Vos nos claro, dirás. estos días. sí, sí. Bueno, por lo menos hablamos de que rápidamente decir que la República Democrática del Congo, para que se den una idea, está dentro de los 3 países con peor índice de desarrollo humano del mundo. Ajá. Mayor cantidad de pobres, mayor cantidad de personas excluidas, conflictos armados, grupos paramilitares, esclavitud moderna, extracción ilegal de los recursos naturales del país, bueno, un estado totalmente fallido con todas las letras, bueno, muchas otras cosas más, y esto, ¿cómo es la historia de todo esto? Bueno, no siempre fue así, como decías, bueno, esto no siempre fue así. Empezó con la colonización de Bélgica en el territorio con Leopoldo II, rey de Bélgica. El tipo era un filantrópico, decía que sí, el tipo cuando se mostraba en Europa como un tipo que estaba ayudando, ¿sí?, a la gente que vivía en África a desarrollarse, a poder vivir en paz. Sí. Y
era un tipo que lo hacía básicamente por el bien de la gente. Ujú. O sea, Leopoldo II, ¿no? Leopoldo Dijiste. II de Bélgica, Ajá. sí, a partir de la década de 1850. Y es muy extraña la historia del Congo belga, porque al principio era un estado, era un reino que le pertenecía tutelarmente, o sea, personalmente a Leopoldo II era su territorio, no era territorio de Bélgica. O sea, Era un gran territorio privado. era un gran territorio privado que tenía lo que se llamaba la fuerza pública, en francés es force publique, una Ajá. cosa así, no me acuerdo ya cómo dice en francés, que básicamente tenía un pequeño ejército paramilitar que controlaba todo ese territorio. Sí. Force publique creo que se llamaba. Que obviamente los comandantes eran europeos, pero los soldados eran africanos. Ujú. Bueno, y él decía que bueno, que hacía todo esto porque, bueno, esta gente necesitaba ayuda, que él la estaba ayudando. Después se destapó una olla a presión tremenda donde se descubrió de los casos más aberrantes en la historia de la humanidad de maltrato y explotación humana en Ujú. general. La gente tenía que cumplir con ciertas cantidades de caucho. No Ujú. olvidemos que el caucho, en esa época, en la segunda revolución industrial que vivía Europa, se utilizaba para hacer los neumáticos. O sea Ah, que era un claro. bien fundamental para toda Europa para alimentar esta revolución producción. industrial que se estaba dando en Europa. Y él Estaban fabricando los autos. fabricando las gomas de los autos. Claro. Y en el Congo se había sembrado un montón de caucho. Ajá. Y se hacía todo lo que era el proceso de cosecha obviamente después recolección del caucho. Y bueno, los habitantes tenían que cumplir con ciertas cantidades semanales y mensuales, y quienes no la cumplían se le cortaba la mano. Hay un montón de documentación de esto, muchísima documentación de flagelos. Las autoridades belgas. Las autoridades belgas, o sea, en realidad Sí, sí. Leopoldo II, que era el dueño de, Claro. de este territorio. Y había, bueno, después cuando van unos periodistas a decir, che, a ver, ¿qué hace Leopoldo, este filantrópico Claro. tan bueno? A ver, ¿qué está haciendo? Cuando se encontraron con esta horrorosidad que ya existía en la cámara de fotos con mediados del siglo XIX, documentaron todo. No era nada bueno. Nada bueno, nada, la gente sin los brazos, la Sí. explotación infantil de los 8 años para adelante. Entonces dijeron, che, Leopoldo, me parece que esto se te está yendo de las manos. Lo que hicieron en ese momento no había corte internacional que lo iba a Claro. penar a Leopoldo, era rey. Claro. Entonces lo que se hace fue trasladar ese territorio de tutela personal al Estado belga. Claro. Che, no Bien. es más mío ahora. Bien. Toma, se lo doy a mi propio Estado que soy rey, Sí. le doy el territorio. Claro. Pero él, tranqui, punk. O sea, No tuvo ninguna consecuencia real. personal él. No. Bien. Gran deuda de la humanidad. Claro. Gran deuda de Leopoldo hizo lo que quiso, se hizo pasar como buena persona y terminó siendo un explotador de aquellos. Sí. Cuando lo toma el Estado de Belga, las cosas cambian un poco, seguía habiendo esclavitud, seguía habiendo Sí. explotación, pero no era la crueldad Claro. de la que estábamos hablando. Claro. Entonces, como vive todo el continente africano después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la década del 50, del 60, comienzan a independizarse los países de África, y es ahí que a partir de la década del 60 nace la República Democrática del Congo, como un Ujú. país independiente. Bien. Y comienza su historia, bueno, ya no dependiendo de potencia extranjera, sino de sí mismo. Hasta ahí, bueno, podemos hacer un punto, Sí. decir, bueno, pidió toda esta tragedia, una Sí. colonia, esclavitud y todo esto. Bien. Una primera etapa colonial. En la primera etapa colonial, sí. Ujú. Después de todo esto, comienza a formarse el Estado congoleño, tienen sus primeras políticas de desarrollo, hasta que llega básicamente un personaje muy particular en la historia de la humanidad que se llama Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko. Sese Seko. Ujú. Mobutu Ajá. Sese Seko. Yo voy googleando mientras vos vas Bien. Un contando. personaje extrovertido, Sí. sádico, que fue dictador durante básicamente 30 años. Sí. En un contexto de Guerra Fría donde Estados Unidos no quería que la República Democrática del Congo pasara a ser un estado de la órbita soviética, Claro. o sea, comunista. Entonces, esos intereses este dictador los servía muy bien. Te leo el nombre completo, lo google acá. Mobutu Sese Seko Nkukung Bendu Wasabanga. Sí, Toma. Mm. Resumido, Mobutu Sese Seko. sí. Bien. Él cambia, este tipo era tan personalista que hasta cambia el nombre del estado por la República de Zaire. Ajá. Él agarra y, bueno, convenció de que el Congo era un nombre colonial, qué sé yo, dice, no, se va a llamar la República de Zaire. Que es O una sea, palabra africana. Es una palabra africana. Bien. Entonces dice, es un tipo nacionalista, que, bueno,
terminó, como buen dictador, terminó enriqueciéndose tremendamente. Es más, tomó un préstamo del Fondo Monetario Internacional para llevar políticas de desarrollo y se les terminó quedando él la plata del préstamo. Ah, Después toma. se descubrió, sí, después se descubrió. Y durante su gobierno, vamos a decir, sucede uno de los hechos más aberrantes que pasa en toda África, que es el genocidio de Ruanda. Sí. Ahí, un momento en pantalla, Sí. se mostró Ruanda es un pequeño país Sí. que colinda con la República Democrática del Congo, que se dio esto que se llama, ahí se ve, que pasa lo que se llama el genocidio de Ruanda en 1994, que tuvo mucha exposición internacional, Sí. Sí. donde una etnia hace el genocidio hacia la otra etnia. Ujú. Que vos decís, pero cómo este conflicto es muy largo, no lo voy a desarrollar ahora porque obviamente daría para todo un programa, pero básicamente la etnia Hutu lleva el genocidio hacia los Tutsis Sí. En Ruanda. en Ruanda. Ajá. Esto va a ser el motor de lo que va a ser hasta el día de hoy el conflicto que sea en República Democrática del Congo. Claro. ¿Por qué? O sea, lo que pasa en Ruanda Afecta directamente el Sí, Congo. Sí, afecta Ah. directamente el Congo. Es más, después se da lo que se llama la guerra del Congo, una guerra civil donde intervienen distintas potencias extranjeras, que después deriva en lo que se llama la guerra mundial africana, la guerra del África, que participan más de 10 estados, una guerra adentro del Congo. Pero bueno, ¿qué pasa? Una etnia dice que la otra etnia era culpable de todos los problemas del Estado, del país, de Ruanda. Ujú. Y se comienzan a matar a mansalva a muchísimas personas, tantos a tutsis como hutus moderados. Tremendo, una cosa tremenda. Sí. Y esto, obviamente, mucha gente emigra, se hace refugiado en República Democrática del Congo, escapando del conflicto, Claro. aterrado de escuchar Lógico. vecinos que mataban a sus propios vecinos de otra etnia. Sí, sí, O sí. sea, tremendo. Y se refugian en República Democrática del Congo. Obviamente, se forman grupos paramilitares persiguiendo a estos tutsis que habían escapado a la República Democrática del Congo, y estos grupos militares los persiguen. Esto estalla en una guerra, haciendo que las otras potencias intervinieran, no solamente por este conflicto, sino que ver a un país tan debilitado como el Congo hace que quieran aprovecharse de los recursos naturales. Claro. En ese momento, en esas décadas del 90, se descubre, bueno, no se descubre, ya se había descubierto el coltán. El coltán es un mineral que está compuesto por otros dos minerales, que es la columbita y la talitita. Bien. O sea, son dos minerales que componen este mineral. ¿Y por qué es tan importante el coltán? Porque este mineral se usaba para todo lo que era la producción de celulares, de microprocesadores, de circuitos integrados. O sea, era un mineral que básicamente se estaba exportando todo, se estaba empezando, pensar que en la década del 90 comienza el boom de los celulares. Claro. Claro. Y era un mineral súper importante para la fabricación de celulares principalmente, entre otras cosas. Entonces, las otras potencias como Uganda, por decir un país que interviene, dice, es mi momento de interceder para agarrar recursos naturales. Claro. Te veo débil, me quedo con lo Sí, tuyo. me quedo con lo tuyo, Claro. con la parte fronteriza. Bueno, pasa esta guerra en África, se hace por suerte se llega a un acuerdo de paz, y de todas formas, Mobutu Sese Seko se va del Congo, escapa, Ajá. antes de que lo lincharan, Sí. y bueno, hay unas primeras elecciones democráticas. Finalmente hay unas elecciones democráticas, hay una breve estabilidad del país porque se logra sacar las potencias extranjeras que han invadido, se logran unas elecciones, vamos bien, hasta que es asesinado. ¿Quién? El Lobumba, el nuevo presidente electo del Congo. Bien. Pero- Bueno, Lobumba. sí. Con este repaso, perdón, Fabio, Sí. ¿no? Nos encontramos con una historia no muy alegre Sí. Sí. y entendemos esta preocupación constante, vamos a decir, del Santo Padre, del Papa Francisco, Sí. por estos dolores que atraviesa la tierra africana. Exactamente. digamos. Entonces, cuando el Papa tuitea esto, fue anteayer que tuiteó, Ayer, el Jueves, día sí. de Antes de ayer. ayer. Sí, ayer. ayer, ¿qué pasa? Todo esto que hablamos, hay un cese al fuego, las milicias logran salir una parte sale del país, otra parte queda dentro del país. Son fronteras porosas.
Claro. No piensen que la República del Congo es un estado como Argentina o un estado que tiene sus fronteras bien delimitadas Claro, con gendarmería, el controles. ejército. Claro, una Eso barrera. No hay, claro. no hay. Es un estado enorme que tiene frontera con, creo que con más de 10 países, súper porosas, que existen grupos paramilitares que lo controlan, que son financiados con los recursos que justamente se extraen del Congo, Sí. o ellos mismos lo extraen y permiten que empresas extranjeras se radiquen ahí y extraigan los recursos para venderlos en el mercado negro. Claro. ¿Sí? Bien. Lo que pasa es que hace ya unos meses un grupo paramilitar que se llama M23 Sí. comienza financiado, esto es lo que se denuncia, este es uno de los grandes problemas, los grupos paramilitares en teoría, en general, son autofinanciados. Ujú. Ellos se sesionan ya sea del ejército, arman este grupo militar y no son en teoría financiados por el Estado. Lo que se dice es que este grupo militar es financiado por el país vecino Ruanda, Ujú. que quiere tener control de lo que se llama la región de Kivu del Norte, que es como una provincia para Del nosotros. Congo. Santa Fe, Misiones, Córdoba, Bien. es una provincia que se llama Kivu del Norte, y ahí está la ciudad que se llama Ciudad de Goma. Sí. ¿Sí? Sí. En esta ciudad de Goma es donde el Papa dice, che, por favor, le pido a todos los actores internacionales, a los estados pertenecientes, que pongan fin a esto. Ajá. Esta región, el Kivu del Norte, es famosa por la cantidad de recursos naturales que tiene. Ah. Es uno de los grandes problemas. Al final no sabes si es una riqueza o una maldición tener recursos. Claro. Ese es uno de los grandes títulos que se suele poner en el Congo, la maldición de los recursos naturales. Ah, mira. Es porque el Estado tiene poco o nulo control de esos recursos Y hay muchas manos que se quieren hacer de ellos. empresas internacionales, grupos paramilitares, hay células terroristas, estados vecinos que se meten en tu frontera y sacan esos recursos. Ujú. O sea, como pueden escuchar, es un caso, no hay muchos casos como el Congo, donde pasen tantos fenómenos concomitantemente Claro. y que un genocidio, una excolonia, intervención internacional, Recursos. recursos a mansalvas que son saqueados por grupos paramilitares, grupos terroristas. Entonces el Papa, obviamente, ve esto y le quiere llevar, por lo menos, más allá de la fe, de la esperanza, Sí, sí. de llevar que literalmente la ONU, que hay una misión de la ONU, o sea, la ONU está interviniendo ahí, 10.000, 12.000 efectivos de la ONU. Es más, en esto que pasó ahora en Goma, se sabe que 3 o 4 miembros de la ONU, o sea, de los cascos azules se les llama, fueron asesinados en este conflicto de Claro. la toma de la ciudad por este grupo paramilitar, M23, que denuncian que está financiado por el presidente de Ruanda, que se llama Paul Kagame. Sí. Sí. Eso denuncia el Congo, que Ruanda Sí, está financiando sí. esto. Son pro-Tutsis. O sea, este grupo militar es Tutsi, el presidente es Tutsi, y ya no es solamente una cuestión de buscar a los Hutus, sino es también, ya que se armó esta milicia, es tomar los recursos naturales que se encuentran en Goma y en Kivu del Norte. Hay un éxodo enorme, un montón de gente que está escapando de ahí. Claro, Claro. claro. Hay algo que estamos diciendo, estamos hablando porque algo que no dijimos al principio, las fronteras del Congo, las fronteras de Ruanda, las fronteras de, no sé, de Uganda, no las hicieron los africanos. Claro, Mm. O ahí va. sea, estamos hablando de estados que fueron dibujados, Claro, intervenidos claro, dibujados desde históricamente. afuera. Mm. Yo no sé si la frontera que hay entre el Congo y Ruanda responde a que hay congoleños acá y ruandeses allá. Claro. ¿Me entendés? Claro. Es como que está eso también en el Sí. continente africano. Es más, Pablo Sigismondi, El que vino ayer. el que vino así, Sí. yo tuve la posibilidad de hablar un par de veces con él porque él estuvo ahí Sí, y me ayudó a entender que estas etnias que hablamos, ¿no? Los Hutu y los Tutsis, son extremadamente parecidos. Para nosotros sería muy difícil diferenciarlos que en la calle. Que vos decís, mira, este yo creo que es árabe porque tiene esta Claro. vestimenta. Decís, claro. este no es árabe porque no usa turbante, porque no es... Claro. Entonces decís, claro, me doy una idea de que Hay indicadores. hay indicadores fáciles de ver. Acá es mucho más complejo. No es que el color de piel ayuda, no hay rasgos fenotípicos distintivos. Claro. Claro. Puede haber, obviamente, prendas de ropa, pero a simple vista es muy difícil para nosotros diferenciar un Hutu de un Tutsi. Sí. Ujú. Entonces fueron categorías que se fueron creando post-colonización europea. Claro. No Claro. existían pre-colonización europea. Y como decís vos, la creación de los estados-naciones, la división fronteriza, es un invento europeo que se le impone
a África, principalmente post-Congreso de Berlín, Sí, a mediados casi fines del siglo XIX. claro. Que los europeos se dividen en África. Dice, che, esta parte es para vos, Inglaterra esto es para vos, Alemania esto es para vos, Francia esto es para vos, Bélgica esto es para vos. Claro. Se dividen la mayor parte de todo el continente africano. Esas consecuencias se ven hoy en claro. África, también en Medio Oriente, pero hoy que estamos hablando de África, en África. Que derivó, bueno, en muchas cosas. Obviamente que Porque a lo mejor decimos, están cruzando la frontera ruandés-congoleña, pero a lo mejor para ellos no hay una frontera ahí. claro, te entiendo el punto. Claro. O sea, técnicamente existe esa frontera. Claro, está, en la cosmovisión moderna, digamos. está la frontera, está ahí. Ahora, del lado de Ruanda seguramente está un estado no tan fallido como el Congo belga. Sí. Seguramente hay fuerzas militares que supervisan, que controlan. Muchos grupos paramilitares son parte del ejército congoleño que dijeron, no tenemos suministros, no tenemos órdenes desde el capital, desde Kinshasa. ¿Qué hacemos? Claro. Y que van a hacer lo que más les conviene, no lo que Claro. lo que deberían hacer. Claro. Van a hacerlo en un estado fallido, vamos a decir, en la ley de la selva. Sí. Vos vas a hacer lo que te permita mayor posibilidad de supervivencia. Sí, sí. Y estos grupos paramilitares hacen eso. Ven que hay recursos, no los controla nadie, los controlo yo, te lo vendo a vos y vos exportarlo. Entonces, eso es lo que pasa, un estado desarmado. Claro, Mm. claro. Fabio, realmente complejo, vamos a decir, Muy, el tema que nos convoca hoy, poder entender, comprender, conocer toda la historia. Nos estás ayudando mucho. Sí, sí. Eso es muy bueno. Vamos a hacer la pausa que Bien. hacemos cada viernes también, porque hay mensajes valiosos para compartir y después a la vuelta, de alguna manera, cerramos este espacio que nos invita, además, como decíamos al inicio, a conocer el corazón de esta tierra, el corazón de nuestros hermanos, que lamentablemente se trata de una historia marcada por tantos conflictos y tanta sangre derramada, vamos a decir. Tal cual, un continente muy sufrido, pero hay alegría en la gente africana. Sí. No sé si has visto imágenes, vos son danzantes, Sí, son felices. creo que son testigos Sí. de la esperanza. Tal cual, De por lo que eso. hablamos mucho también. Vamos a la pausa, terminando en la historia de nuestros hermanos congoleños, nuestros hermanos ruandeses, nuestros hermanos allí de la región de Goma, en el corazón sufrido, pero hermoso obviamente, del continente africano. Muy interesante lo que nos está explicando Fabio Bachinello de Córdoba Global sobre la historia de esta zona del África, una historia muy difícil, lo vamos a Sí. decir así, y van entrando mensajitos, Belén, ¿no? Sí, lindos y valiosos mensajes para compartir porque llegan recomendaciones también. Ajá. Ceci dice sobre el conflicto entre Tutsis y Hutus en Ruanda, que nos comentaba Fabio, recomiendo el libro Sobrevivir para contarlo, de Immaculée Ilibagise, una nativa que sobrevivió testimoniando la fe, fue una testigo del horror y también un testimonio de esperanza de la propia tierra. Suscribo a este mensaje de Ceci y también tuve la oportunidad de leer el libro Sobrevivir para contarlo, un testimonio en primera persona que nos habla también de eso, de la fe y la esperanza de la propia tierra. También por aquí Betty, muy interesante, dice lo que nos comparte Fabio, nos cuenta que en Salta tienen ellos a un sacerdote que pertenece a la congregación de los Padres Azules. Ah. Este sacerdote llegó desde el Congo hace casi un año, dice una excelente persona, un hombre joven, súper activo, que domina muchas lenguas y nos cuenta que este sacerdote acompañaba alrededor de 54 comunidades Mira. en el Congo. Nos comparte Betty y nos deja algunos datos para tener en cuenta. Ceci desde La Plata también agradeciendo mucho lo que nos comparte Fabio, también para visibilizar lo que pasa en Eso. el Congo, que no encontramos mucho en los medios en las últimas semanas. Tal cual. Eso te queríamos preguntar, Fabio. Yo sé, porque te conozco, sé que te gusta el fútbol, sos seguidor de algún que otro club de allá de Sí. Europa, sos un apasionado. Viste que hay mucho futbolista africano que juega en Europa, Es cierto. que siempre, cada tanto, hace campañas o hace visibles, se me viene a la cabeza Didier Drogba de Costa de Marfil, Sí. que él dedicó mucha de su carrera deportiva a la consigna, che, miren lo que pasa en África. Sí. Claro. Hay algo, hay como que en el fútbol, en el deporte, en los futbolistas africanos, como un canal para que el mundo diga, che, miren
¿no? Sí. Vos conoces más de eso. Sí, está en unos casos más recientes, el Didier Drogba es famosísimo, Sí, pero de Costa de Marfil. sí. Sí, Después está Sadio Mané, fue jugador de Liverpool, que salió campeón de todo, Champions, Premier League. sí, Y una vez, viste, cuando los jugadores entran al estadio, que entran con toda la ropa deportiva, viste, camperas, qué sé yo, Sí. Sí. se lo saca una foto de él con los auriculares. No, sin auriculares, me parece que no tenía puesto. Los auriculares con cable, esos, lo más simple que hay, los Sí. auriculares más Sí. simples, con cable, y con un celular, extrañamente, un tipo multimillonario, Sadio Mané, como Sí. jugador, gana, Sí, no sí, sé, profesional. 8 millones de liras esterlinas al año, Sí. de haber ganado en ese momento, un fangote de plata. Se lo ve extrañamente en la foto con un celular con la pantalla rota. Ah, Eso llama poderosamente la atención, decir, ¿qué hace Sadio Sí, Mané? ¿qué está queriendo decir? ¿Por qué tiene el celular roto? ¿qué hace con un celular viejo vos que tenés toda la plata del mundo? Sí, con Claro. la pantalla rota. Y bueno, él después le hace una entrevista y comenta que es porque no necesitaba cambiarlo. Mm. O sea, humildemente dice, ¿por qué? Y ahí obviamente le dio pie para saltar de hablar de, mirá, esto es un problema de rico, digamos. Claro, o sea, de Europa. el problema de que cuando te quejas que el cable del cargador no te llega a la mesita de luz, Claro. esos son problemas de ricos, digamos. Claro. De que no me llega el cable. Sí, sí. Bueno, cuando contextualizas esos problemas con problemas, quizás vamos a decirles, con mayor envergadura o más importante, decís, bueno, esto no es nada. Sí, Por sí, decir, sí. bueno, ahí aprovecha. Después, hay otros jugadores, como Samuel Eto'o, Sí, que fue uno de los jugadores africanos más conocidos en el mundo, mejor jugador de África 2 o 3 años consecutivos. Jugó en el Barcelona, jugó en el Inter de Milán. También es famoso por donar plata a Camerún. Él es de Camerún, camerunés, y es famoso también por su acción filantrópica en un país también complejo, Ujú. no de la complejidad de la República Democrática del Congo, pero sí un país también con sus problemas. Ujú. Y quizás hoy el jugador más conocido, ya que hablamos de la República Democrática del Congo, es Lukaku. Sí, Jugador que jugó en Chelsea, en Inter de Milán, ahora juega en Napoli. Que bueno, que yo sepa, tiene. No me acuerdo si hay una fundación, una asociación, algo tiene en el Congo. Que porque él es belga. claro. Él es Claro. belga y obviamente tiene ascendencia de la República Democrática del Congo. Y bueno, algo, no me puedo acordar ahora qué ha hecho para el Congo, pero estoy seguro que algo hace. O sea que hay una relación entre grandes jugadores de fútbol africanos y tratar de ayudar a sus países de Claro. origen. Y que son una vía de visibilidad también, porque uno está mirándolos a ellos, ¿viste? Sí, sí. ¿Y por qué esta necesidad de que se remarque, como decía José, de que es necesario mirar al Congo, mirar a África? ¿Por Sí. qué no está tan presente Claro. en nuestros medios de comunicación como sí las noticias de otros continentes, quizás? Bueno, esa pregunta es fantástica. Me gustaría que se le repliquen a Pablo Sigismondi, que sabe que nosotros en Córdoba Global lo hemos llevado un par de veces para que nos explique, porque bueno, él tiene esto de que ha conocido, no sé, 40 países africanos, 30 y Sí, pico. muchísimo. Sí. La mitad más uno, yo afirmo que sí, ya conoció él. Entonces, el continente invisibilizado de las atrocidades que ha llevado en gran parte la colonización europea y que hoy en día, al ser un continente el continente más pobre del mundo, no el más desigual, no es el continente más desigual. Claro. Latinoamérica es conocida por ser la región más Claro. desigual del mundo. Bien. África sería conocido como el continente más pobre del mundo. Claro. Voy al punto de la República Democrática del Congo. Es invisibilizado este país porque muchas potencias extranjeras se aprovechan de la no información de lo que pasa ahí para extraer sus recursos. O sea, se crean empresas que no son parte de la empresa que exporta o vende el mineral, Ujú. como el coltán, a propósito para que no se los relacione directamente con esto. Pero se sabe que hay empresas internacionales denunciadas por hacer extractivismo ilegal de los recursos naturales de la República Democrática del Claro. Congo. Entonces, no Si se la sabe. prensa está mirando ahí, no, No, es no, inadmisible, no, no, claro. no. De esto que pasa en el Congo, yo veía que son países, medios africanos, franceses los principales en comunicar lo que pasa, pero no trasciende, no hay interés, es que no hay interés. O hay interés en que no trascienda. Hay interés hay interés en que no trascienda Claro. totalmente. Como lo que hablan de noticias de Estados Unidos, que colisionó el helicóptero con un avión, que es una tragedia, Sí, obvio. que está, que es parte de una tragedia que pasó. Mm. Pero en la ciudad de Goma, actualmente en el Kivu del Norte, hay mucha más violencia, mucha más muerte y va a seguir habiendo, ¿no? Claro. Por eso digo, esto hablamos en la pausa un poco de que el cristianismo
tiene mucha cabida en África, en el Congo, principalmente hablando, porque da esperanza, da fe, da en un país tan devastado, tan fallido, es uno de los últimos cosas que uno puede recurrir que le da esperanza en la vida, ¿no? Claro. Y por eso el Papa lo ve y dice, más allá de que les puedo dar unas palabras de aliento, el Papa exige que pasen cosas concretas. Claro. Y está pasando en la ONU, está hoy en la ONU, está pasando de que los embajadores, representantes de cada uno, entre el Ruanda, que está financiando este grupo paramilitar, y el Congo, que está denunciando esto, el Congo está diciendo que me están invadiendo. Che, Claro. acá Ruanda me está invadiendo. Claro. Y Ruanda dice, no, es una milicia que yo no tengo nada que Que ver. yo no controlo. Yo no controlo. Claro. Entonces, hoy está pasando eso. Es, para decirlo de una forma metafórica, la República Democrática del Congo es un paciente en un hospital internado con, ¿cómo se dice? Mal pronóstico. Pronóstico reservado. Pronóstico reservado. Bien. Hoy bien. estamos así. Por eso a meterle toda la atención que el Claro. Papa nos está pidiendo que le pongamos. Fabio, ya para ir cerrando el programa de hoy, siempre, para repetir rápidamente, ¿dónde te encontramos? Porque hay gente preguntando, ¿dónde Sí. nos encontramos? Bueno, siempre uno dice, ponen cbaglobal.com.ar, pero pongan Córdoba Global, así, Córdoba. En el Global. buscador. En Google va a salir el Instagram, LinkedIn, el Bien. sitio web. Lo que quieran, hay artículos de análisis de temáticas internacionales en general, Sí. de todo, o sea, desde lo que puede estar pasando con las primeras semanas del gobierno de Trump, con lo que puede estar pasando ahora Bien. justamente en África con esto. Vi que Eh, publicaron un artículo recién sobre el Congo. Sí, Estuve Buenísimo. chusmeándoles el Instagram y vi que Buenísimo, publicaron. porque quedaron preguntas pendientes. Sí, tal cual. Recomendado ir al artículo entonces de Córdoba Global, así lo buscamos en internet. sí, exactamente.